Tema 3, clase 35, método de análisis de secuencia en bloque. Bien, después de analizar varios esquemas en clases anteriores, hemos llegado por fin a un método y una secuencia de trabajo. Y digo método y secuencia de trabajo porque si leemos los 3 o 4 primeros puntos, son un método de trabajo. Es decir, de esta forma hacemos un trabajo mucho más seguro. En cambio, el continuar y seguir estos puntos me lleva a una secuencia de trabajo. La intención de esta parte del curso es que el alumno tenga una forma de trabajar que siempre sea prácticamente la misma y la pueda utilizar en cualquier equipo. Y digo esto porque no todos los equipos nos traen un esquema por el que me puedo guiar, y me refiero al esquema de la secuencia. En algunos casos, algunos equipos sí lo traen y podemos hacer uso de ellos siempre que sepamos leer e interpretar esas secuencias. Les recuerdo que a pesar de ello, la secuencia más fácil de entender es aquella que seguimos de forma electrónica, tal como lo hemos hecho en clases anteriores. Bien, en la clase anterior vimos el esquema del Samsung y no vimos su secuencia, pero lo vamos a hacer ahora. Bien, los alumnos que ya han recibido la clase anterior y que han podido descargar el esquema correspondiente a la clase anterior, habrán podido observar que en la página 3 tenemos una gráfica de amplitud contra tiempo. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que estas señales o esta gráfica me está indicando en qué momento o qué tiempo transcurre para que una señal se ponga a nivel alto. Es decir, la señal comienza teniendo una amplitud y de repente pasa a un nivel superior. Bien, si somos capaces de recordar o volvemos atrás y vemos lo que fue la clase anterior, podemos observar que tenemos aquí exactamente hasta aquí, hasta este punto, la secuencia que habíamos visto en la clase anterior. La secuencia fue prácticamente la siguiente. Cuando se puso a nivel alto, es decir, cuando subió a nivel alto la línea principal de 19 voltios, transcurrió este tiempo, subió a nivel alto la línea principal de 19 voltios, en este instante de tiempo, es decir, desde que llega aquí hasta este momento, fíjense que es desde que se pone a este nivel hasta que llega aquí, en ese instante de tiempo se alimentan los circuitos Charger y circuito de 3 y de 5. Cuando se alimenta el circuito de 3 y de 5, entonces sube a nivel alto esta salida del circuito de 3 y de 5, que es los 3,3 que salieron del regulador lineal. Para aquellas personas que no lo recuerden, pueden ir a la clase de atrás y verificarlo. Bien, cuando se pone a nivel alto esto de aquí, hasta este tiempo de aquí, aunque este tiempo es variable porque se presiona power cuando uno quiere, no justamente a partir de un tiempo. Después que esto ha transcurrido este tiempo, el KBC se ha alimentado, recuerden que se alimentaban de estos mismos 3,3 voltios, el KBC se ha alimentado. Cuando el KBC está listo, se ha alimentado, el power button sube a ese nivel alto y espera. En este tiempo es un tiempo de espera, esta rayita que hay justamente aquí arriba es un tiempo de espera, y ese tiempo de espera es el tiempo que transcurre hasta que yo presiono power. Cuando yo presiono power, aquí hay una constante de tiempo, T igual a R por C, 100 multiplicado por un microfaradio, es decir, 100 milisegundos, que es lo que transcurre cuando yo presiono power y suelto el power. Después que yo presiono power y ha transcurrido este tiempo, esto es un tiempo preestablecido por una resistencia y un condensador, entonces el KBC, fíjense que esto que vemos aquí no es justamente lo que transcurre, sino que es la secuencia, sigue justamente aquí, a pesar de que me indiquen este presionado de power, la secuencia realmente sigue aquí, es decir, esto sería un trocito de esta parte de aquí. Bien, entonces el KBC saca por uno de sus pines KBC3 sus power. Este KBC3 sus power va directamente a lo que son las entradas de activación
no directamente justamente en lo que es el circuito de 3 y de 5, porque ataca directamente la puerta de un MOSFET, que libera a otro de un circuito de 5 y libera dos entradas de masa que tenían masa. Bien, cuando este KBC3 sus power sale y entra en ese MOSFET y en la entrada del circuito, de lo que es el circuito que genera el voltaje de RAM, se crean los voltajes principales de 5, de 3 y de RAM. Después que ocurre esto, entonces el KBC le envía al ACPI Wake Up Events, al bloque ACPI, le envía el reset. Y después que está reseteado, entonces le envía un power button, es decir, presionado de power. Cuando el circuito PCH recibe este power button, entonces envía por dos salidas SLP S5, SLP S3. Estas dos señales se ponen a nivel alto. Bien, hasta aquí lo que ha ocurrido sencillamente es el paso del estado S5 al paso del estado S3. Cuando transcurre esta señal SLP S3, me está indicando de que he pasado del estado S5 al estado S3. Recuerden que cuando dimos estados, habíamos hablado de que existían 6 estados que venían desde el S5, que era el estado de standby, hasta el S0, que era el estado de full power. Bien, en esta clase vamos a ver otro tipo de interpretación de secuencia, pero ya no en línea de tiempo, sino en bloques. También nos expresan esto en bloques y tenemos que aprender a interpretar ese tipo de secuencia, porque en algunos casos nos puede ser muy útil. Bien, si observamos el mismo esquema en la página 4, podemos apreciar que ya nos indican esto que está aquí. Esto es otro tipo de gráfica. Ya nos están indicando las señales que transcurren a lo que dan paso y lugar, y luego las señales que transcurren y a lo que dan paso y lugar. Observen, en lo que es el estado de standby y el estado de S4, cuidado con el estado de S4, el estado de S4 es un estado de suspensión, y esto ocurre en sistema, por lo tanto el S4, mientras yo tengo un problema en el portátil, no va a ocurrir, y me refiero a un problema cuando presionamos power y no funciona el equipo. Fundamentalmente, los problemas que me voy a encontrar cuando presiono power y no me funciona el equipo, me los voy a encontrar entre lo que es el estado S5 y el estado S3. Y me refiero a aquellos problemas donde al presionar power la fuente de alimentación no me da ninguna indicación de corriente. Por ejemplo, aquí me está indicando que en el estado S5 las únicas fuentes de alimentación que voy a tener son estas tres de aquí. Es decir, en el estado de standby voy a tener conector, voltaje VDC, es decir, los 19 voltios en la línea principal. Voy a tener también 3,3 voltios en un punto determinado, aquí no lo sé porque no lo puedo determinar. Voy a tener 5 voltios en otro punto y 12 voltios en otro punto. Lo que sí puedo determinar con este tipo de gráfico es cómo se llaman esos voltajes que voy a tener. Si me encuentro, por ejemplo, que el KBC, y digamos que nosotros no hemos analizado este circuito, y me encuentro, por ejemplo, que el KBC se alimenta con P3.3-MICOM, como es el caso, aunque yo no hubiese visto el circuito, no hubiese analizado todo lo que hemos analizado en la clase anterior, ya a través de este esquema me puedo dar cuenta de que en el estado de standby este voltaje existe. Por lo tanto, tiene que existir antes de presionar power. Fíjense que justamente el power está aquí, en el estado S3. Es decir, cuando ya yo tengo esto, entonces puedo hacer esto. Bien, al presionar esto, ocurre todo esto que está aquí. Y cuando el equipo está funcionando completamente, entonces tengo todo esto que está aquí. Por otra parte, aquí en esta esquina, me están indicando el Power On-Off Table. Es decir, dependiendo de los estados S4, S5, S4, S3 y S0, los voltajes que tengo que tener en cada uno de ellos.
Es decir, en algunos casos me indican, por ejemplo, con estas letras, por ejemplo, me están diciendo que todo lo que sea más VA y diga ALWS está encendido en todos los estados. Eso ya se lo he dicho de clases anteriores. Es decir, que todo lo que diga ALWS estará encendido en todo el equipo durante todo el tiempo. Es decir, desde el estado S5 hasta el estado S0. Luego, me está indicando en cada uno de los estados qué voltaje tengo encendido en esos estados. Por ejemplo, en el estado S0 puedo ver que prácticamente todo está encendido. En el estado S3 no tengo ni más V ni más V core. Esto de aquí no lo tengo. En el estado S4, recuerden, esto es un estado de suspensión, no tengo ninguno de estos voltajes. Y en el estado S5 lo único que puedo tener son los estados always. Si observamos la gráfica, podemos ver que esto que dice aquí, always y always, pertenecen al estado 5 y al resto de estados. Pero donde los voy a tener prácticamente con seguridad es en el estado S5. Bien, con esto, con una gráfica como esta, nos podemos ayudar también para poder determinar qué voltaje está funcionando en qué tiempo. Recuerden, cuando yo presiono power y el equipo no funciona, es decir, en mi fuente de alimentación no responde la corriente, no sube de 0,01 o de 0,02, si no sube de ahí, es un problema de uno de estos tres voltajes. Lo más seguro. También puede aparecer otro problema, pero eso no lo hemos visto aún. No obstante, la mayor cantidad de problemas que me voy a encontrar de que el portátil no responda a ese power, es decir, que cuando yo presione power no ocurra esto, es que falte algo de esto o falte este. Recuerden, este da paso a estos. Es lo que me está indicando este tipo de gráfica. Y ya sea con adaptador o ya sea con batería. Bien, como hemos visto, los esquemas nos pueden mostrar varios gráficos. Y esos gráficos nos pueden ser de mucha ayuda y información que también nos puede ayudar mucho a la hora de trabajar. Recuerden, esto que tenemos aquí es lo mismo que me está indicando esto aquí, lo único que esto es una abreviatura. Bien, en la página 5 nos encontramos otro tipo de esquema. Un esquema de alimentación y consumo. Es decir, este bloque de aquí representa las fuentes de alimentaciones que tiene este equipo. Esto representa la CPU, esto representa el PSH, memoria, pantalla, sensores, reloj, teclado, BIOS, audio, disco duro, ventilador, USB, ratón, teclado, indicador de LED, LAN, tarjeta SD y WLAN. Bien, todo esto que estamos viendo aquí no es otra cosa que la alimentación del circuito, desde dónde se alimenta y con qué se alimenta, y el consumo interno de algunos de ellos. Por ejemplo, aquí me está indicando de que la CPU tiene todos estos bloques. Tiene 3 por aquí, 6, 7 y 8 bloques. Y se alimentan ellos con diferentes voltajes y tienen diferentes consumos. Lo que es el PSH igual tiene varios bloques con diferentes alimentaciones y diferentes consumos de esos bloques. La RAM, algo por el estilo. En lo que es la pantalla no me indica el consumo, pero sí me indica lo que es la alimentación de pantalla. Y así sucesivamente con todos los bloques del equipo. En algunos casos es muy interesante este tipo de diagrama porque cuando hay sobreconsumo, si soy capaz de aislar al bloque y alimentarlo y medir ese consumo, sencillamente puedo determinar con esto si el bloque está consumiendo más o menos.
Si por ejemplo me encuentro que en la CPU hay un consumo, sea cual sea, en una línea de alimentación de 4 amperios, me está indicando esto mismo, que hay algo que está mal dentro de la CPU, es decir, la CPU estaría mal. ¿Por qué razón? Bien, porque ninguno de sus bloques llega a 4 amperios. Así puedo hacerlo prácticamente con cualquier bloque que sea. Por ejemplo, puedo abrir la línea de alimentación directamente de la memoria y situar un amperímetro justamente ahí y medir que la memoria no me vaya a consumir más de 3,1 amperio. Si esa memoria me consume más de 3,1 amperio, quiere decir que la memoria está mal, no tengo duda ninguna de ello. Y así sucesivamente, es decir, hay esquemas que me traen varios bloques que me sirven perfectamente bien para poder trabajar. Estos datos son muy interesantes a la hora de localizar un chip, un VGA, en cortocircuito o un bloque, ya sea el que sea, en cortocircuito. Sencillamente, si soy capaz de aislar el bloque y medir la corriente que entra a ese bloque, puedo determinar efectivamente si ese bloque está en cortocircuito o no, porque ya me están diciendo qué corriente consume ese bloque. Bien, con esta explicación, que ya termino prácticamente con el esquema anterior, hemos visto que en algunos esquemas los fabricantes me dan más datos y esos datos me pueden ser muy útiles a la hora de reparar. Vamos a hacer un análisis de secuencia en bloques, un análisis diferente. Hasta ahora lo que hemos encontrado es una secuencia en un método de trabajo, hemos analizado lo que es una línea de tiempo o una secuencia de línea de tiempo y ahora vamos a analizar una secuencia de bloques. Bien, para realizar nuestro primer estudio de secuencia en bloque lo haremos en el esquema del fabricante Compal NMA272 o nombre de fichero ACLU2. Este esquema, como pueden observar, tiene un solo chip. Este chip ya lleva internamente CPU y PSH. Bien, esto, aunque no me lo indique aquí, es el bus LPC que me une a este chip con el circuito S, control embebido, IT8586E. Como pueden observar, esto es ya bastante moderno, es un esquema del 2013 y en este esquema vamos a ver exactamente todos los detalles que me pueden ayudar a entender la secuencia. Como primera parte, el esquema en bloque. Como segunda parte, en lo que son los esquemas Compal o lo que son los diagramas Compal, por ejemplo, en la segunda página o tercera página podemos encontrar este tipo de tablas. En este tipo de tablas también nos podemos ayudar. Este tipo de tablas me está indicando lo que son los estados y los voltajes que aparecen en cada uno de los estados. Es decir, estados contra voltajes. Lo que es el 0, estos ceros en azul me están indicando lo que está activo y la X me está indicando lo que no está activo. Es decir, en esta primera parte, esta tabla me indica que cuando no tiene ni AC ni batería, es decir, ni conector ni batería, no hay ningún voltaje activo en el equipo. Cuando está trabajando con lo que es batería solamente tiene el voltaje de 19 voltios. Cuidado, aquí hay un detalle, S4. Bien, si pasamos a esta tabla, podemos ver que el estado S4 es un estado de suspensión en disco, es decir, es un estado de sistema. Esto solamente ocurre cuando el equipo ya está encendido. Por lo tanto, si estoy analizando un problema de que el equipo no funciona cuando presiono Power, este S4 no pertenece a ese problema. Este S4 pertenece a el estado de suspensión en disco, cuando ya yo puedo arrancar el equipo. Por lo tanto, si voy a analizar esto a mi favor, es decir, si tengo un problema y voy a analizar estos datos a mi favor en cuestión del problema que estoy analizando, y me refiero a que cuando presiono Power no me responde la corriente, es decir, no hay movimiento de corriente en mi fuente, entonces el estado S4 no cuenta. En estos dos puntos es como si no hubiese ese S4 en este punto. Bien, pasemos directamente a lo que es conector. Olvidemos batería. Bien,
Cuando estamos trabajando con conector, que estamos en el estado S5, el estado de standby, ¿qué tenemos en este equipo? Tenemos B+, es decir, 19 voltios, tenemos 3 y 5 voltios always, y tenemos más 3V always-PSH. Esto me está indicando prácticamente que ese circuito PSH se está alimentando, o ese bloque se está alimentando en el estado de standby. Ya veremos por qué en su momento. Bien, esto que está aquí, que tiene dos estados S3, esta tabla me está indicando que aquí hay dos estados S3. El estado S3 es el estado de tránsito entre el estado S5 y el estado S0. Es decir, los estados no son otra cosa que fuentes de alimentación que están encendidas o apagadas en determinados momentos. Es decir, cuando está en full power, todas las fuentes están encendidas. Cuando solamente tengo el conector, solamente estos 3 voltajes están en el equipo. Como pueden observar, esto es de gran ayuda a la hora de reparar, porque ya tengo solamente cuando entra el conector, ya tengo los 4 voltajes o 3 voltajes que debo de tener. Bien, esto me puede ayudar mucho. Si comprendo este tipo de gráfica o este tipo de tablas, me puede ayudar mucho de ellos. Bien, esta otra tabla prácticamente me habla de algo parecido, pero ya me habla de señales y de voltajes. Señales y de voltajes. Esta la tocaremos más adelante, porque aquí prácticamente solamente hemos dado el S3, S4 y el S5. Y los voltajes always. Ya hemos visto que prácticamente cuando hablamos de voltajes always es que pertenecen a todos los estados. Lo repito por enésima vez. Pero vemos que en full on está en on. En S1, en S3, S4 y S5 están en on. En cambio, si revisamos las señales SL3, SL4 y S5, tienen que aparecer a partir de aquí. En ningún otro caso, las señales SLP, S3, SLP, S4 y SLP, S5 aparecen justamente en el estado de tránsito, en el estado de S3. Por lo tanto, cuando ya tengo estas señales, es que estas señales me están indicando de que voy a pasar al estado S0, es decir, el portátil está a punto de comenzar a trabajar prácticamente completo. Bien, ya hemos visto que nos podemos ayudar con este tipo de tablas, podemos interpretarlas y ayudarnos a la hora de reparar. Es muy importante que esto lo comprendan, porque solamente con este detalle ya sé lo que tengo que buscar en este equipo. Tengo que buscar específicamente que cuando conecte el conector, tengo que tener estos voltajes. Si no tengo estos voltajes, ya sé perfectamente bien que la electrónica está fallando por algún punto. Y me centro justamente en qué dependencia tienen uno de otros, para analizarlos. Bien, al llegar a la página 47 de este esquema, nos encontramos este diagrama. Este diagrama, si buscamos debajo qué significa en este esquema, me lo indican estas palabras: Power Sequence Block, o lo que es lo mismo, secuencia de energía en bloques. Bien, para explicar este diagrama es bastante sencillo. Fíjense, aquí tengo lo que es AC mode o modo en conector y modo de batería, es decir, dos tipos de alimentaciones. Cómo alimentamos este equipo, o bien con el conector o bien con la batería. Lo que es AC mode viene representado por la letra A, y por lo que viene por lo que es la BAT mode o lo que es el modo de batería viene representado por la letra B. Observen que este es el circuito KBC. Estos son dos circuitos integrados o transistores, exactamente ahora no lo sé porque no lo he visto, pero lo que me está indicando es que siguiendo las A en el orden numérico 1, 2, 3, 4, etc., llegamos hasta una secuencia, es decir, podemos identificar esta A con el valor de voltaje que tiene a su lado. Es decir, A1 corresponde a Vin y me está indicando que es cuando pasa de lo que es el conector a este transistor o este circuito integrado. Después de eso, también podemos observar que en este lado de aquí, las A y las B desaparecen. Es decir, comenzamos una secuencia pero solamente numérica.
y en vez de venir voltajes, ya vienen las señales al lado de estos números. Bien, ¿por qué razón aquí tengo A y B y aquí no tengo A ni B? Bien, muy sencillo, porque a partir de que terminan las B y las A, comienzan los números, y tanto para el modo de batería como para el modo de conector es la misma secuencia. Es decir, a partir de que empiezan los números, la secuencia es igual tanto para batería como para conector. Por esa razón tenemos por este lado un juego de números que no tienen ni A ni B a su lado, y por este lado tengo un juego de números que tienen la letra A o la letra B al lado del número. Eso me indica que puedo seguir lo que es la secuencia cuando está alimentado con batería o la secuencia cuando está alimentado con conector. Pero fundamentalmente vamos a seguir lo que es el trabajo con conector. No obstante, repito, los problemas de los circuitos que están trabajando cuando se alimenta con batería también pueden interrumpirme es decir, lo que es la alimentación de conector. De ahí a que hay que conocer los dos. Es decir, hay que conocer toda la electrónica para poder saber qué es lo que interrumpe un circuito u otro, o el trabajo de un circuito u otro. Bien, comenzamos por aquí. Buscamos e identificamos VIN y vemos cómo llega desde el conector hasta PU301. Bien, siguiendo con VIN dice que está siendo aplicado a PU301. Sin embargo, cuando veo VIN en esta página, que es donde he venido a seguirlo, viene directamente al drenador, pero no de PU301, sino de PQ301. Cuidado con esto, trae a la confusión. No es esto lo que me está indicando. Me está indicando de que PQ301 está recibiendo por drenador VIN. Pero aquí me están indicando en esta gráfica que VIN es aplicado a PU301 y PU301 da paso a B+. Este es lo que es la secuencia A1 y A2. Por lo tanto, tengo que buscar la relación entre esto y esto. Aquí hay circuitería de por medio. Veamos esta relación. Bien, este, que es el circuito charger, es el PU301. PU301. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre este circuito y este voltaje VIN. Vamos a ver la relación. Lo primero que tengo que buscar para encontrar la relación es cómo se alimenta PU301. Buscando el voltaje de alimentación me encuentro que PU301 se alimenta por el pin 20. Bien, pin 20, sigo el voltaje y me encuentro que se alimenta de P2. Es decir, el punto de alimentación de donde toma el voltaje para alimentar a PU301 es P2. Busco arriba y veo que P2 es este punto de aquí, P3 y B+. Ahora bien, yo tengo que buscar la relación entre este circuito de aquí, PU301 y B+, para seguir la secuencia. Bien, entonces PU301 se alimenta de P2. Observen, la relación es muy sencilla. VIN no alimenta directamente al pin 20, pero sí indirectamente a través de este diodo. Inicialmente, cuando el voltaje llega a este punto, fluye por este diodo porque tengo este diodo en directa y aplica en este punto VIN menos lo que cae en el diodo, es decir, 0,5, 0,6 voltios. Por lo tanto, ese VIN menos 0,5, 0,6 voltios está siendo aplicado al pin 20. Es lo que me indica esta gráfica de aquí. Es decir, no me indica de forma específica cómo alimento a PU301 a través de VIN, pero electrónicamente sí puedo analizarlo. Es decir, ya veo la relación que existe entre VIN y la alimentación de este circuito.
Y es que al pasar por este diodo inicialmente es Vin menos lo que se cae en el diodo. Y es eso lo que alimenta el circuito. Bien, vamos a ver entonces cómo es que PU301 da paso a B+. Porque si sigo la electrónica, me doy cuenta en este circuito que ya hemos visto otras veces, de que B+ no depende principalmente o directamente de que PU301 provoque eso. En cambio, PACin es quien realmente hace que PQ307B conduzca. Si PQ307B conduce, este P2 que tengo aquí, que es el voltaje de alimentación menos la caída en este diodo, crea una corriente entre P2 y esta masa. Y esa corriente hace que hayan dos caídas, y esas dos caídas provocan un voltaje menor en este punto, en P2-1. Ese voltaje menor está siendo aplicado a las dos puertas de estos MOSFET, y las dos fuentes están juntas. El valor de las dos fuentes es el mismo, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, cuando yo aplico un voltaje menor en este punto, los dos MOSFET conducen a la vez y crean B+. B+ es este punto de aquí. Por lo tanto, quien provoca la conducción de los dos MOSFET de PQ301 y PQ302 es la conducción de PQ307B. Por lo tanto, si fuéramos a hablar con un esquema correcto, diríamos que PQ307B es el causante de que se cree B+, o la conducción de PQ307B. Por ello, me centro, para seguir analizando, en PACin. ¿Por qué me centro en PACin? Bien, por este lado lo que tengo es un drenador y por este lado lo que tengo es una puerta. Lo único que puede llegar a este punto de aquí para hacer conducir a PQ307B solamente puede ser PACin. Por lo tanto, PACin es el voltaje que causa que se cree B+. Vamos a ver si PACin y PU301 tienen alguna relación, porque me está indicando el diagrama que PU301 crea A2, es decir, B+. Por lo tanto, tiene que haber alguna relación entre la conducción de este MOSFET y B+. Es decir, este circuito es quien crea esto. Para encontrar esa relación, lo primero que tengo que tener en cuenta es que PACin no tiene ninguna letra al lado. En cambio, si veo otra señal cualquiera, me está indicando, por ejemplo, que ACOFF viene de la página 44. Y, por ejemplo, algo que ya he visto es que P2 no tiene ninguna letra ni página al lado. En cambio, P2 es de esta misma página. Ah, bien, pues como ya les he comentado en otras clases, lo que no tenga una página al lado quiere decir que el circuito o la señal se encuentra en la misma página. No tengo que moverme de página para buscar PACin. Si PACin correspondiera a otra página, o el circuito que crea PACin correspondiera a otra página, tendría que tener aquí al lado un número. Bien, pues entonces busco en esta página un PACin y me lo encuentro justamente a la derecha en la parte de abajo de la página. Un circuito que está formado por PQ998B y que está siendo alimentado por BQ24737VDD. Bien, puedo intuir ya por clases anteriores que este voltaje debe de ser de 5 voltios aproximadamente. No obstante, lo puedo localizar, BQ24737VDD. Si busco el BQ24737 y busco en el pin 16 y lo sigo, me doy cuenta que aquí a este voltaje que se ha creado, mide un regulador lineal, pin 16, salida, es decir, esto es una salida, llegaron 19 voltios y por aquí, por este regulador lineal, no lo sé, pero lo intuyo, y digo no lo sé porque no sé si lleva alguna activación este regulador interno. Bien, si lleva alguna activación, suponiendo que esté activado, por el pin 16 sale un voltaje y le llaman BQ24737-VDD. Es decir,
A este voltaje que sale por aquí le llaman de esta forma. Busquemos el BQ24737 y localicemos qué voltaje sale por el pin 16 y si tiene alguna condición. Bien, al intentar localizar lo que es el diagrama o la hoja de datos del BQ24737 no lo encontramos. Y tenemos que remitirnos al 735 porque es muy parecido. Podemos trabajar con el 735 para ver internamente. Observen, el 735 por el pin 16 trae ese mismo voltaje regulado y es un voltaje de 6 voltios. Pero también aquí justamente me está indicando de que sí tiene una activación. Es decir, aquí hay una condición que tiene que cumplirse para que en este pin 16 haya un voltaje regulado. Si sigo estas señales y busco, me doy cuenta de que esta señal se crea en este punto, es decir, este punto y este es el mismo. Para que esto se active y salga el voltaje por aquí, por 16, salgan 6 voltios por aquí, necesita que esto se cree. Lógicamente, una activación en positivo, es decir, este punto tiene que dar positivo. Si vemos exactamente, vemos que tiene dos operacionales o dos comparadores, y esas dos comparaciones, esta primera tendría que dar este circulito, esto es una compuerta AND, y este circulito me está indicando de que es un inversor, es decir, están invirtiendo esta señal al introducirla aquí. Por lo tanto, si es una compuerta AND, y sé que una compuerta AND tiene que tener dos niveles altos a sus entradas para que dé un nivel alto a su salida, esto tiene que dar nivel alto y esto tiene que dar nivel bajo. ¿Por qué tiene que dar nivel bajo este punto de aquí? Bien, porque ese punto de ahí justamente tiene un circulito delante y ese círculo me indica que tiene un inversor, es decir, esta señal antes de entrar a este circuito va a ser invertida. Recuerden, compuerta AND tiene que tener, según la tabla de la verdad, dos niveles altos a la entrada para que dé nivel alto a la salida. Por lo tanto, VCC tengo exactamente 19 voltios, por ejemplo. Lo comparo con 3.75, 19 mayor que 3.75. A la salida tengo un 0. 0 lo invierto y entra como 1, un nivel alto. Por lo tanto, a esta compuerta AND, por este punto, si por aquí entran 19, entra un nivel alto. Por esta entrada tiene un nivel alto de voltaje. Veamos el otro. AC-Detect se está comparando contra 0,6 voltios. Esto siempre es un divisor que depende justamente de este voltaje y siempre es del orden de los 2 y pico, 3 voltios. Por lo tanto, sin calcularlo, casi que puedo asegurar de que este voltaje es mayor cuando está siendo alimentado con conector. Este voltaje va a ser mayor que 0,6. Más, mayor que menos, aquí da un más. Entrada de la compuerta AND tiene por aquí un nivel alto y por aquí un nivel bajo, con un inversor. Bien, entonces, ¿qué le entra a la compuerta AND? Nivel alto, nivel alto. Esto, nivel alto. Por lo tanto, esa es la condición que se crea y cómo se crea. Aquí tengo dos operacionales, dos comparadores que crean UVLO y Wake Up. Y esto da paso a N-REC-N. Es decir, activación de REC-N. Bien, entonces ya sabemos exactamente que si tengo alimentado el pin 20, que ya vi que sí, se alimentaba con el voltaje de alimentación del conector, y tengo AC-Detect mayor que 0,6, solamente me falta ver esto. Bien, entonces tengo que calcular este divisor que se arma entre PR310 y PR311, alimentado directamente de VIN. VIN es el voltaje de alimentación que fue filtrado, es decir, el voltaje del conector que solamente ha sido filtrado. Por lo tanto, aquí sí tengo 19 voltios completos y crean una corriente de este positivo hacia esta masa a través de estas dos resistencias, creando un voltaje más pequeño en este punto, esa caída de voltaje. Por lo tanto, si calculo este divisor,
me da que aquí tengo 2,5 voltios en el pin 6. Si tengo 2,5 voltios en el pin 6, entonces, tal como hemos dicho, 2,5 mayor que 0,6, wake up es un nivel alto de voltaje. Luego, 19 comparado con 3,75, 19 mayor, aquí nivel bajo, se invierte, entra como nivel alto, EN, REC, nivel alto. De esa forma es que se crea esta activación como nivel alto. Depende de estos dos valores de voltaje. Si no tengo VSC, esto no va a activar, no va a salir por ahí ese voltaje. Por lo tanto, veamos entonces ahora nuevamente el circuito. Tengo nivel alto en la activación, por el pin 16 salen 6 voltios. ¿Dónde puedo buscar que sé que son 6 voltios? Bien, vamos a buscarlo en las características eléctricas. Si busco en las características eléctricas de hoja de datos, encontramos que VREC, REC-N, regulator voltaje, tiene en valor de voltios, recuerda, unidad voltios, mínimo 5,5, típico 6, máximo 6,5. Por lo tanto, ya sé qué valor va a salir por el pin 16, 6 voltios. Ahora bien, si están saliendo 6 voltios por el pin 16, entonces BQ24737-VD son 6 voltios y están siendo aplicados a este circuito exactamente, en este punto. Bien, observen el circuito. Por un lado, están aplicándole BQ24724, 6 voltios a esta resistencia, pero no puedo decir que lo están aplicando justamente aquí. ¿Por qué razón? Bien, porque también le están aplicando a este punto, al pin 5, a la puerta de este MOSFET 2N7002K, MOSFET de canal N. Si a un MOSFET de canal N que tiene su fuente, esta S de aquí, que tiene su fuente a masa, le aplicamos 6 voltios en la puerta, el MOSFET conduce y aplica en este punto 0 voltios. Pero ¿qué ocurre? Que PACIN, según yo he visto el circuito y he podido analizar, no puede ser 0 voltios. Para que PACIN sea positivo, ACPRN tiene que ser negativo. Bien, volvamos a analizar otra vez esto. No sé si lo he dicho muy rápido. Tengo 6 voltios aplicados aquí. Esos 6 voltios lo estoy también aplicando a la puerta de PQ998B. Por lo tanto, siendo un MOSFET de canal N, teniendo fuente a masa y puerta a 6 voltios, el MOSFET conduce y aplica en este punto PACIN, es decir, masa. Entonces, si todo estuviese como tendría que estar, es decir, como está ahora mismo, sin saber qué voltaje es este de aquí, sencillamente PACIN tendría que ser 0. Es decir, PQ998B, cuando llega esta señal inicialmente sin llegar esta, es decir, cuando llega este voltaje sin que esto llegue, este transistor conduce y PACIN es 0 inicialmente. Pero veamos el circuito nuevamente, donde está aplicado PACIN. A ver por qué razón PACIN no puede ser 0. Bien, volviendo a este circuito me doy cuenta de que PACIN no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Bien, porque está siendo aplicado a la puerta de PQ300B, un MOSFET de canal N, y este MOSFET tiene que conducir. ¿Por qué tiene que conducir? Porque es el MOSFET encargado de crear el circuito que se crea entre este positivo y esta masa. Si este MOSFET no conduce, esta masa falta. Es decir, este circuito, este divisor, no tiene masa hasta que PQ307B conduce. Y la corriente entonces fluye de este positivo hacia esa masa. Pero al ser un MOSFET de canal N, PACIN es el voltaje positivo de puerta para que el MOSFET conduzca.
Por lo tanto, PACIN no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Si ACIN es positivo, este MOSFET PQ307B conduce, por aquí aparece una corriente desde este punto hasta este punto, crea unas caídas en PR307 y PR303, y esas caídas se encargan de que este voltaje sea más bajo. Estas dos puertas de PQ301 y de PQ302 están unidos a este punto. Si este voltaje es más bajo que estos dos MOSFET conducen. ¿Por qué? Porque son MOSFET de canal P y conducen cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. Y ya en fuente vimos que tenían los 19 voltios menos lo que se caía en este diodo inicialmente. Por lo tanto, después que este punto, es decir, después que conduce PQ307B y este punto se hace menor en cuestión de voltaje, estos dos MOSFET conducen y crean B+. Por ello es que la relación que existe realmente entre PU301 y PACIN es que PACIN depende directamente de este valor del que sale por el pin 5. Y el circuito que los relaciona es este circuito que tenemos aquí abajo. Es decir, este valor que me da PU301 tiene que ser una masa. ¿Por qué? Porque si es una masa, en este momento, PQ998 recibe masa por puerta, masa en fuente, no conduce. Al no conducir este voltaje, se crea una corriente entre este punto y estas dos resistencias, y aquí se crean aproximadamente unos 3 voltios. Y PACIN se convierte en 3 voltios. Lógicamente, después que PACIN se convierte en 3 voltios, esos 3 voltios llegan a la puerta de PQ307B, crean esta corriente entre este punto y este punto, aparece un voltaje menor en P21, conducen PQ301 y 302 y se crean B+. Esa entonces es la relación que me está indicando este esquema en bloques, que PU301 es el encargado de crear B+. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace directamente por el resultado del pin 5. Entonces, nuestro análisis sería analizar PU301 de forma interna y verificar, chequear que este valor dé negativo. ¿Y cuál es la condición para que este valor dé negativo? ¿Por qué? Bien, porque si este valor en nuestro taller, este pin nos da positivo, entonces sencillamente esto no funciona. Este equipo no va a funcionar. Este valor no puede dar positivo. Y más que positivo, no puede ser un drenador abierto, no puede ser un punto abierto. ¿Por qué? Porque ya tengo aplicado en ese punto 6 voltios. Es decir, estos 6 voltios están siendo aplicados a CPRN a través de PR325, están aplicándole 6 voltios. Por lo tanto, si este circuito internamente no me crea una masa en el pin 5, ya a CPRN son 6 voltios. Y con 6 voltios, aquí, en este punto, tengo un 0. El circuito que me lo crea es el circuito inferior, el que estamos analizando abajo. Por ello es que necesito buscar la relación o la comparación que se crea para llegar a este resultado. Y digo resultado porque aquí está diciendo AC OK. AC OK me está indicando de que este es el chequeo que se le está haciendo a AC y me está indicando de que ese chequeo es correcto. Y el correcto en este circuito, en este esquema, en este punto, en este pin, es que ACPRN sea 0, es decir, masa. Cuando digo masa es que, por ejemplo, con el equipo encendido, y no me refiero a encendido desde el power, sino solamente conectado a la corriente, conectado al conector, si yo mido en ohmios de masa a este pin 5, tendría que darme 0. En ohmios tendría que darme 0.
o un valor muy próximo, porque estoy pasando por la conducción de algún elemento conmutador. Por lo tanto, vamos a analizar PU301 de forma interna y vamos a ver cómo PU301 crea ese 0 en el pin 5. Volviendo a esta parte del circuito, nos damos cuenta que la salida 5 es AC OK y está siendo manejada por un MOSFET, pero cuidado aquí. Si observamos este símbolo, no es de un MOSFET de canal N. Observando los símbolos, por ejemplo, buscando un símbolo similar, encontramos que es un símbolo que es de un MOSFET de canal P. Recuerden que el MOSFET de canal P conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. Observen, este es la puerta, está indicando aquí que esta es la puerta, y esta sería la fuente. Me está indicando de que el voltaje de puerta tiene que ser menor que el voltaje de fuente. ¿Cómo sería posible que hubiese un voltaje menor que masa? Eso no sería posible, no en este circuito. ¿Por qué digo que en este circuito? Porque también tenemos voltajes negativos, pero en estos equipos no hay voltajes negativos. Por lo tanto, en este equipo no tengo un voltaje menor que este. Por lo tanto, lo que les quiero indicar es que esta simbología es un error. Aquí realmente la simbología que tendría que ir sería esta. Por lo tanto, esto es un MOSFET de canal N. Y un MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. Es decir, aquí tiene que haber un positivo para que este MOSFET conduzca. La condición a la que he llegado como conclusión es que el pin 5 tiene que ser negativo, es decir, tiene que ser masa. Por esa razón, mirando dentro del circuito y analizando lo que es la parte interna, este MOSFET tendría que conducir, aplicar masa al pin 5. Porque si el MOSFET no conduce en este pin 5, ya hemos visto que hay 6 voltios aplicado a través de una resistencia desde el voltaje VDD. Bien, entonces, si este MOSFET tiene que conducir, y esto es un inversor, y un inversor lo que hace es invertir lo que tiene como entrada, si este MOSFET es un MOSFET de canal N, y aquí tiene que llegar un positivo para que conduzca, entonces a este inversor tiene que llegarle un negativo. Por eso es que esta compuerta AND, que tiene 3 entradas, una de ellas o 2 de ellas tienen que ser negativas. ¿Por qué? Porque una compuerta AND solamente da positivo a su salida si sus entradas son de valor alto. Y esto que tenemos aquí es una línea de retardo de 150 milisegundos. Por lo tanto, esto no me invierte el valor, sencillamente me lo retarda. Bien, entonces, ya sé que esto tiene que ser negativo. Esta compuerta AND tiene que ser negativo. Veamos entonces qué valores tengo aquí en estas dos comparaciones. Ya vimos hace un momento que EN, o la activación del regulador lineal, era positiva. Por lo tanto, llegaba aquí un positivo. Me falta analizar AC-GUT y VCSRN. Bien, en realidad me falta analizar uno solo, porque si esto me diera positivo, ya esto tendría que ser obligatoriamente negativo para que esto active a este MOSFET. Entonces, me basta solamente con analizar a este circuito. Si estos dos son positivos, el negativo es este. Bien, entonces, llegamos a la conclusión de que AC de TEC eran 2,5 voltios. Aquí se compararon con 0,6 voltios, pero aquí se están comparando con 3,15. 2,5 en positivo, 3,15 en negativo, esto da negativo. Negativo, un inversor a la entrada de la compuerta AND esta, ya entra un positivo, es decir, negativo entra positivo por el inversor. No sé si eso les queda claro. Este circulito sencillamente me indica que lo que tengo aquí lo voy a invertir para introducirlo dentro de la compuerta AND. Por lo tanto, si es 3,15 mayor que 2,5, aquí da un 0.
este 0 se invierte y entra como 1 a esta compuerta AND. Entonces, ya tengo un 1 aquí. Vamos a ver entonces qué tengo por aquí. Tengo 2,5 comparado con 2,4. 2,5 en positivo. Tengo positivo aquí, porque más mayor que menos. Por lo tanto, ¿qué tengo aquí? Más, entrando más y más. Por lo tanto, a la salida tengo un positivo, tengo un nivel alto. Entonces ya no tengo que seguir buscando. Tengo una compuerta AND que le están entrando estos dos positivos y este negativo. Eso crea un negativo en este punto y esto se convierte en positivo porque el inversor se invierte el voltaje en su entrada. Y esto es un positivo. Este positivo hace conducir a este MOSFET y en el pin 5 aparece un negativo. Depende entonces, este hace OK, de que este valor sea 2,5 y de que este valor sea correcto. Y esta parte aquí que hay aquí justamente en este punto es AC o V Protect, es decir, un protector de sobrevoltaje de AC. Lo que hemos visto en algunos casos con un diodo supresor de voltaje, en este caso lo hacen con un operacional. Este operacional, en el caso de que el voltaje sea diferente, es decir, sea mayor, si este punto se hace mayor que este, esto da positivo. Positivo se invierte y dará un negativo internamente. Y al dar más menos, este asegúd te daría incorrecto. Es decir, que si yo tengo un voltaje mayor en una proporción, un nivel determinado, lo podríamos calcular porque tenemos con qué lo estamos comparando, y tenemos el divisor afuera, pero supongo que serían por encima de 24 o 25 voltios, ya esto da superior a 3,15. Y me está indicando de que hay un sobrevoltaje, overvolts. Por lo tanto, si hay un sobrevoltaje, esto no es AC good, es decir, me está diciendo que AC no es correcto. Por lo tanto, este MOSFET no conduce y esta parte aquí sería 6,3 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un voltaje superior, esto no me da masa. Si tengo un voltaje diferente a estos, esto no me da masa. Es decir, si no tengo esto correcto y no tengo un divisor correcto, esto no da masa. Es decir, AC no es correcto. Bien, entonces, si tenemos un voltaje de alimentación correcto dentro de ese orden que han estipulado, es decir, 19, 19,5, 17 voltios, entonces este divisor es correcto, aplica un voltaje en el pin 6 y la alimentación se aplica en el pin 20, todo esto internamente se compara, se analiza y dan paso a el voltaje, una salida de masa por el pin 5. Esa masa llega a este circuito, por este punto, y cuando llega a este circuito por este punto, se crea este divisor, porque este transistor deja de conducir, se crea este divisor creando 3 voltios aquí, 3,2 voltios aproximadamente. Esos 3,2 voltios se aplican en la puerta de PAC, sí, en la puerta de PQ307B, se aplica PACIN 3,2 voltios, la corriente fluye desde este positivo hacia esta masa, de aquí a aquí, y los 19 voltios entran hasta aquí. Es decir, que aquí habrían 19 voltios, si este voltaje VIN es correcto, se ha aplicado a través de este diodo inicialmente en este punto, han alimentado a este circuito ha cogido los mismos VIN, los ha dividido, ha creado 2,5 voltios, los han comparado y dependiendo de esa comparación ha salido masa. Esa masa es la causante de que aquí hayan 3,2 voltios. Y eso es justamente lo que me indica esta gráfica. Cuando VIN entra por el pin 20 a PU301, entonces PU301 compara todo ese voltaje, hace su análisis y da paso a que entre B+ al circuito. Fíjense todo lo que ha ocurrido justamente hasta este momento.
Y solamente nos hemos movido de aquí a aquí. Continuando con la secuencia del diagrama en bloque, podemos observar que B+, es decir, lo que es A2, entra a P1-904. Observen, aquí le dicen A2 y aquí también tengo otro A2. Por lo tanto, puedo intuir que entra B+ y sale prácticamente casi al mismo tiempo más 3VLP. Esto que vemos aquí, también veo un S-ON que entra y un más 3VALW que sale. Puedo intuir prácticamente dos cosas. La primera, que este es el circuito de 3 y de 5. Y la segunda, si el voltaje principal se llama más 3VALW, significa que está sin que presionemos power. Es decir, lo que me indica este pequeño gráfico aquí es que a P1-904 le va a entrar B+, van a salir más 3VLP, va a salir por aquí esta señal, se va a poner a nivel alto, el S-ON, S5 enable, el sus power, es decir, como le quieran llamar a esta señal, aquí le llaman S-ON. Bien, esa señal sale y activa esta salida. Es lo que me está indicando aproximadamente esto. A2, A2, A3, A4. Es decir, ocurre en este orden. Es un pequeño bucle que a la vez que se alimenta el circuito S o KBC. Este circuito genera esta señal vuelve a entrar en una de las entradas de activación del P1-904 y sale por último más 3VALW. Eso es lo que puedo intuir con solamente ver esto. Ahora lo que tenemos que hacer es chequearlo en el esquema y verificar que exactamente sea lo que hemos pensado. Bien, ya en el esquema podemos ver que efectivamente B+ se aplica por aquí, por esta línea. Aquí esto es, como ya les he comentado, algo para poder aislar este circuito con esta alimentación. Es decir, que si elimino el estaño que une este contacto, dejo aislado este circuito de esta alimentación, y en un posible caso que este circuito tenga un cortocircuito y me esté tumbando lo que es la fuente principal, la línea principal de 19, aquí en este momento dejaría libre la línea 19 y rápidamente entendería que efectivamente es el circuito quien está en cortocircuito. Esa es la utilidad que tenemos, el poder aislar este circuito de esta línea cuando lo necesitemos. Esto no siempre lo tenemos, pero es muy útil a la hora de localizar cortocircuito. La línea de 19 entra directamente al pin 7 y 8. La entrada realmente es 8. La 7 es una activación. No tengo que estar pendiente de la activación porque veo perfectamente que se han activado y alimentado al mismo tiempo. Bien, me está indicando que por el pin 5 tengo un LDO, es decir, un regulador lineal de bajo voltaje. Esto me indica que se va a alimentar por el pin 8 y por el pin 5 van a salir instantáneamente sin ningún tipo de condición más 3VLP, que es lo que me indica lo que es el diagrama en bloque de la secuencia. Para ver la alimentación del KBC hay que tener en cuenta que este voltaje más 3VLP, aquí le llaman más 3VLP, lo pasan por PJ304 y le terminan llamando para todo el resto del circuito más 3VL. Es decir, que en realidad yo no voy a ir a buscar este voltaje en el KBC, tengo que buscar este que esté aquí. Bien, cuando ya tengo ese conocimiento, entonces paso directamente a buscar la página del KBC y localizar esto, más 3VL. Ya en la página del KBC observo que tengo lo que es la alimentación del voltaje de standby. Fíjense que aquí dice V standby 1, 2, 3, 4 y 5, standby PLL, y justamente aquí en este punto tengo más 3VL. Es decir, primeramente mi KBC se va a alimentar directamente de ese regulador lineal. Después de eso, este KBC va a enviarme un S-ON por el pin 115. Va a enviarme un S-ON a la página 54, al circuito de 3 voltios. Y ese circuito, en la página 54, cuando le llega ese S-ON y entra por el pin 1, entonces saca, observen, aquí tenemos una bobina, un inductor magnético de potencia, es decir, internamente este circuito, aunque no se le vea,
tiene dos MOSFET, uno superior y uno inferior, y esos MOSFET son encargados de cargar y descargar esta bobina para crear este voltaje, más 3VALW. Pero observen lo que ya hemos hablado anteriormente. Si dice más 3VALW, esta señal sale antes de que presionemos el botón de power. Y eso es lo que me estaba indicando también el esquema en bloque de la secuencia. Este esquema en bloque me está indicando de que cuando entra más 3VLP es A2 y sale en respuesta de esta alimentación A3. Bien, aquí haremos un paréntesis. Como ya hemos visto efectivamente, ya tenemos ese ON, sale ese ON y saca más 3VALW. Bien, pero solamente le llega al KBC esta señal y sale esta sin ninguna otra cosa. Eso es un error. También le llega al KBC otro tipo de información que ya hemos visto en otras secuencias. Si volvemos a la página de lo que es el circuito charger y seguimos lo que es la respuesta al chequeo que se le hizo a estos dos voltajes, tanto a este divisor como a este voltaje de alimentación, y salió por el pin 5, esa respuesta se inyectó en la puerta de este MOSFET y en respuesta a este voltaje, entonces salió PAC-IN, pero en realidad salió solamente PAC-IN. Observen, también sale AC-IN. AC-IN es la información que le voy a enviar al KBC de este chequeo que se hizo aquí dentro de este circuito. Es decir, todo esto me indica si el conector o el voltaje del conector está bien o está mal. Y en ese momento también le digo al KBC de esa misma forma. Fíjense que prácticamente tomo el mismo voltaje de 3,2, lo paso por PR327 y lo inyecto directamente en uno de los pines del KBC, página 44. Y de esa forma ya le estoy informando al KBC con 3,2 voltios que el voltaje, el chequeo que se le hizo al voltaje de entrada está correcto. Entonces, el diagrama en bloques no trae esa información. Es decir, después que el KBC está alimentado, también le entra otra información que le envió prácticamente el PU301 después que hizo el chequeo de este voltaje. Por lo tanto, esta información es completa. Repito, esto es orientativo. A la hora de la verdad, a la hora de entender la electrónica, hay que irse a los detalles. Y los detalles son estos. Es decir, este circuito comprobó que este voltaje de alimentación estuviera dentro de un rango que se ha estipulado. Si ese rango es correcto, le dijo al circuito S que eso era correcto. Y si el circuito S determina que es correcto, permite que presionemos power. De lo contrario, esto no lo sabemos porque eso está dentro de la secuencia. Pero es posible que salga ese ON y es posible que no. Lo más seguro es que sí, pero cuando presionemos el power no va a permitir que salgan las demás señales en secuencia. Por lo tanto, son detalles que no vemos en este diagrama en bloques, pero que hay que analizar a la hora de reparar, porque esos detalles, ese detalle específicamente, es el que me puede invalidar que este equipo funcione. Podemos observar también que aunque la secuencia no lo traiga, además de entrar AC-IN, también entra Lead Switch, es decir, el switch de pantalla, si la pantalla está abierta o está cerrada. Estos pequeños detalles hacen también que el equipo encienda o no, aunque se cumpla el resto de la secuencia. Por lo tanto, esa secuencia en bloque nos sirve para orientarnos, pero no podemos perder tampoco la secuencia principal que traemos nosotros, es decir, la secuencia con la que vamos a trabajar en todos los equipos. Bien, si observamos también aquí encontramos lo que es el reloj. No tenemos un circuito dedicado o un oscilador externo para generar la secuencia de reloj. Ni siquiera tenemos una secuencia que vaya a entrar o una frecuencia que vaya a entrar a uno de estos dos pines, que es los dos casos que hemos visto. En este caso, este circuito estará trabajando con su reloj interno. Y aquí tenemos una respuesta de salida y otra respuesta de salida.
Ambos dos van al único circuito que va a manejar este equipo. Me refiero al circuito que es el Broadwell o el Hanson. Bien, si tenemos ahora que no tenemos este oscilador externo, ya hemos visto que efectivamente tenemos AC-in y tenemos lead switch y estamos siguiendo lo que es la secuencia en bloque. Ya sabemos que el KBC ha recibido lo que tenía que recibir, hemos medido eso también. Aparte de guiarnos por esta secuencia, también medimos eso. Entonces el circuito estará preparado para recibir el power. ¿Por qué? Porque a pesar de tener todo esto, es decir, estar alimentado y haber salido ese on y haber llegado al KBC el 3V a LW, que esta parte no la hemos visto, pero lo vemos en un momento. Cuando le llega a lo que es el P1-904, ese on sale por aquí, por este pin. Bueno, al cargarse y descargarse PL303, el inductor magnético de potencia correspondiente al circuito de CDC de 3 voltios, salen 3,3 voltios por este punto. Esos 3,3 voltios se aplican a la misma línea de alimentación del mismo circuito EC. ¿Por qué razón? Bien, porque esta línea de voltaje tiene mucho más corriente. Este tenía 100 miliamperios y aquí le podemos pedir prácticamente toda la corriente que necesite este circuito. Recuerde que este circuito en funcionamiento consume unos 20 miliamperios. Bien, le llega este voltaje le llega y le llegan todos estos voltajes de aquí, excepto este no, pero este sí. Bien, cuando le llegan estos voltajes, este circuito también reconoce que ha sido alimentado. ¿Y qué hace con ese dato, con ese conocimiento que ya tiene? Según la secuencia en bloque de este equipo, lo primero que hace después que le presionemos el power, porque todo esto que va a ocurrir a partir de ahora es después que presionamos power, es decir, si el circuito EC ha recibido todas las señales, está listo para recibir el power. Pero ¿están todas las señales aquí? Ya hemos visto que no. AC-in no está aquí, ni lead switch tampoco. Y sin esas dos, no le llegaría absolutamente el power a completar la secuencia que tiene que completar. Es decir, a pesar de estar alimentado con estos dos voltajes, la secuencia real de este circuito no está aquí. A pesar de que vayamos a comenzar aquí en una secuencia de señales, aquí faltan secuencias de entrada, información de entrada, que fabricó este circuito y que entregó a este. Y que también a través de estos 3 voltios llegaron al lead switch y también entraron a este circuito EC. Bien, después que presionamos power, cuando presionamos power, sale la información de que este circuito ha recibido lo que es alimentación correcta y se le informa a un bloque del PSH. No obstante, no quiere decir que el PSH esté completamente alimentado. Después que recibe esto, es decir, después que le envío esto a lo que es el PSH, a uno de los bloques del PSH, voy directamente a Q25 para activarlo y enviarle alimentación al PSH, 3 voltios PSH. Vamos a ver ahora Q25 más 3 Vs PSH. Al llegar a Q25 me encuentro de que hay un error también nuevamente en el diagrama en bloques. Es decir, no es Q25 al que le llega PSH Power Enable. Tenemos que buscarlo en Q30. Q30 es quien recibe esta señal que ha enviado el KBC de la página 44. Bien, ¿qué hacen con esta señal? Esto es un MOSFET de canal N y lo que hacen es que hacen conducir a este MOSFET y cuando este MOSFET de canal N que tiene fuente a masa recibe 3 voltios del KBC por esta señal, esto es una señal de 3 voltios, esta masa sube a este punto y todo esto es masa, es decir, convierten a PSH Power Enable en PSH Power EN almohadilla, es decir, lo han invertido, ha habido un cambio, por eso es que le llaman ahora con una almohadilla. Es decir, ahora esta señal, la inversión de esa señal, han invertido lo que era esta señal. Ahora esa señal era positiva en este caso y ahora es una señal negativa. Bien, esa señal negativa la aplican a esta puerta, a la puerta de Q29. Q29 es un MOSFET de canal P.
y un MOSFET de canal P, si le aplicamos una masa, fíjense que esta parte R está aquí y EN sin R está aquí. Esta es la parte que es masa, por lo tanto, si siguiéramos este punto, lo tendríamos que enlazar con esto directamente a masa. Esto lo que tiene realmente es una resistencia de 100 kilos a masa. Es decir, si siguiéramos este circuito por aquí, nos llevaría directamente desde aquí a R158, que es de 100 kiloohmios, y a la masa que acaba de poner esta señal. Ha subido esta masa y ha puesto una resistencia aquí con masa. Y si es un circuito que por aquí tiene 3 voltios, es decir, este transistor, este MOSFET tiene en fuente 3 voltios y le acabo de aplicar en puerta masa, el MOSFET que es de canal P conduce y me genera aquí un voltaje igual de 3 voltios, porque lo que ha hecho es unir fuente y drenador, y tengo ahora 3VALW-PSH. Desde luego, con esta polarización, ha quedado limitado la corriente. A pesar de que en este punto la corriente podía llegar a los 6 amperios, ahora, como está pasando por este MOSFET, la corriente la tengo limitado a 3,2 amperios. Esto es lo que me indica esta ID. Por lo tanto, más 3VALW-PSH son los mismos 3 voltios principales que ahora han quedado limitados a 3,2 amperios. Bien, entonces, este voltaje es el que se le aplica al PSH, según lo que me indica el diagrama en bloques. Bien, como ven, cuidado, esto trae a confusión. Entonces, ya tenemos que efectivamente ha entrado el 1, 2, 3, se ha alimentado el PSH y desde luego el KBC le envía el reset al PSH, le envía power button y el PSH devuelve PM, SLP, S3, S4, S5 y SUS. Todas estas señales las devuelve solamente con presionarle o aplicarle un power button a uno de sus puntos. Bien, con esto prácticamente este circuito ya me entrega las señales donde estamos hasta ahora analizando. Como ven, hay que tener mucho cuidado cuando estamos analizando o siguiendo lo que es la secuencia en un esquema en bloques, porque dista mucho y hay muchos errores en los equipos. Eso es un dato que es interesante tener en cuenta. Para finalizar, podemos comparar nuestra secuencia de trabajo y chequeo general con la de este circuito. Bien, vamos a hacerlo para ver si lo podemos ver prácticamente completo. Bien, aquí vemos, bueno, no medimos en ohmios esta parte, la vamos a hacer como un método de trabajo. El medir en ohmios en esas 3 partes es un método de trabajo, no es justamente lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo comenzaría prácticamente a partir del momento en que yo alimento, es decir, alimento con este voltaje y le llega a este circuito. Este circuito, veo que aquí dice, en el pin 5 dice chequear que entran 19 voltios después de los elementos conmutadores. Sería el paso 2. Después dice, chequear que el circuito EC o KBC recibe o le llegan 3,3 voltios. Justamente esta parte de aquí. Es decir, cuando entra este voltaje, desde luego le llega al circuito de 3 y de 5 y el circuito EC o KBC recibe ese voltaje. Después de eso, chequeamos si tiene un oscilador externo o interno. En este caso tenía un oscilador interno que no podíamos medir. Después que vemos que tiene oscilación o en este caso que no podemos medirla, lo que le sigue es chequear si le llega AC-IN. Vimos que efectivamente le llegaba AC-IN. Quien se encargaba de crear el resultado de AC-IN era el mismo PU301 a través de una señal que impulsaba hacia un MOSFET, y ese MOSFET era quien, al dejar de conducir, permitía que un voltaje de 6 voltios pasara por un divisor de 10 y 12 kilos y le llegaran al KBC unos 3,2 voltios, 3,3. De esa forma le llegaba AC-IN. Después, lo que correspondía en esta secuencia era checar el voltaje del lead. Y efectivamente, en uno de los pines muy cercano al AC-IN, creo que era el 109,
le llegaba efectivamente el lead switch. Después de eso chequeamos el botón de power. Recuerden que para chequear el botón de power, lo que teníamos que comprobar era que al presionar el power, este punto variaba, es decir, bajaba y subía el voltaje, provocaba un cambio de estado, el presionar el power. Después que esto ocurría de forma correcta, en este circuito hay una particularidad. Es decir, podemos hablar de que las señales 1, 2 y 3 son particularidades. Sin embargo, a partir del 4, el 5 y el 6 es el resto de nuestra secuencia. Es decir, RCM, RCT, Power Button al PSH y la devolución de las señales SLPS3, SLPS5, SLPS4 al circuito S y las fuentes que activan lo que es el arranque del equipo. Por lo tanto, esta secuencia, aunque no indica estos 3 puntos, prácticamente la puedo aplicar a este circuito y trabajar con ella. Bien, enseguida me daría cuenta a través de la electrónica que ocurre esto también. Porque para que este circuito trabaje necesita de este voltaje y me daría cuenta rápidamente de que ese voltaje tendría que crearse de esta forma que veo aquí. Solamente siguiendo esto hacia atrás. Entonces me daría cuenta de que efectivamente sale esta DP, W, P, O, K, S, sale antes que esta señal. Solamente conseguir esto hacia atrás. Por lo tanto, ¿puedo trabajar con mi secuencia general de trabajo y chequeo? Sí, puedo trabajarla. Puedo trabajar inclusive este circuito que no habíamos visto hasta ahora y que es un circuito del 2013-2014. Es decir, este es un portátil reciente. Y esta secuencia prácticamente la vengo sacando de equipos que puedo aplicarlas inclusive a los equipos del 2003-2004.